Hola, ¿cómo están? Buenas noches y como siempre muchas gracias por estar ahí. En un rato vamos a estar con una persona encantadora que derrocha conocimientos sobre las plantas medicinales de la región. Aquí en Paraguay y en toda esta zona hay un capital increíble de farmacobotánica y él conoce cada planta, cada ayuyo, sabe de sus aplicaciones, sabe de todo el potencial que tenemos, incluso en la provincia de Misiones, para la elaboración de fitomedicamentos. El ingeniero agrónomo Basilio Sauchuk Kovalchuk es, además, docente e investigador, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el inmenso capital natural de la región en materia de plantas medicinales. Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ejerció como docente en Argentina, en Paraguay. Hace poco presentó su libro, Plantas Medicinales de la Región, su último libro, una identificación científica actualizada de las plantas que se comercializan en las ciudades de Encarnación y Posadas. Pero no es su única publicación. Hubo antes muchas otras. Por ejemplo, el catálogo español-portugués sobre las utilidades de las plantas medicinales, descripción de árboles medicinales de la selva misionera, análisis sobre la comercialización regional de plantas medicinales. En fin, todo un estudio vinculado a las propiedades curativas de las plantas medicinales que están con cada vez más auge en el mundo entero. Como él mismo lo dijo, el consumo de estas plantas está aumentando en el mundo como un regreso a las fuentes de la que fue la primera medicina conocida por el hombre. Bueno, y aquí ya estamos en el estudio con Basilio. Gracias por haber venido. Un placer tenerlo en el programa. Y además vino con un capital increíble, con un montón de libros maravillosos. A este le tiene especial cariño. Cuéntenos por qué. Bueno, en principio, yo te agradezco y fue una sorpresa tu invitación. Pero en el fondo, yo admiraba tu programa y decía, ¿cómo quisiera estar en tu programa? ¿Sí? Es decir, que en el fondo tengo algo que lo que me gusta llega. Sí, hubo una conexión ahí. Bueno, con respecto a este libro que mencionaste, es un libro que yo no lo uso cotidianamente, sino fue el comienzo, el porqué de dedicarme a estudiar las características botánicas de las plantas medicinales. En este libro, sin juzgar algunas pequeñas, yo no considero errores, sino malas informaciones de la época, porque en la época no teníamos el internet como tenemos ahora. Año 59. Por supuesto, era demasiado pedir que un libro era tan preciso, tan serio y tan lindo. Pero en aquel entonces muchos técnicos, hasta inclusive de Capital Federal, miraban y transcribían una planta nuestra, la cangorosa, y por su formato era parecida a una planta europea por la cebo, y ponía por sinónimos. Y en segundo lugar, tomando, digamos, para ser más concreto y más sintético, en este libro figura una planta con el nombre caroba. El nombre científico de caroba es Jacarandá semicerrata. Doy un ejemplo especial, no da, sí, pero... con respecto... Y con este nombre científico, Jacarandá semicerrata, se llega a confundir con otra especie que lleva el nombre común jacarandá, que tiene su nombre científico también de la misma raíz de la planta anterior, sí. Jacarandá. Hermanos, pero no lo mismo. Claro, son primo hermanos. Primo hermano. El Jacarandá mimicifolia. Entonces, por tener en común un mismo apellido botánico, un mismo género botánico, muchos no sabían esa diferencia, más como no era un especialista botánico, ponían como sinónimos. Claro, pero ya estamos yendo demasiado lejos y se nota que es un apasionado, porque apenas empezamos el programa ya estamos hablando de plantas, pero queremos saber cuándo empezó esa pasión. Estudió ingeniería. Claro, ¿Y cómo empezó a vincularse? Está bien tu pregunta, ¿no? En un principio, recuerdo bien, cuando era chicuelo, íbamos en plena siesta a disfrutar el agua de un arroyo de la zona, de mi ciudad natal, que es Encarnación, que ahora no tiene ese curso cristalino de agua porque ya está todo
ensanchado tipo lago, como pasa con el Saimán, que los que están en Posada se dieron cuenta que el Saimán no es un arroyito, sino lo mismo. El arroyo Santa María de la década del 50 no era lo mismo. Sí. Y íbamos a disfrutar de ese arroyo, y en el transcurso del caminar, que eran 3 kilómetros hasta llegar de donde vivíamos, en el lugar donde ahora están mis hermanos, en la parte alta, Mariscal Estigarribia, hasta ir hacia el arroyo, me sorprendían muchas plantas. Yo tomaba muestrarios y como mis padres eran de origen extranjero, conocía muy poco de las plantas de la zona. Entonces yo tomaba un ramillete de planta y preguntaba a una vecina. Pero normalmente la gente de la ciudad conoce muy poco las plantas. No es lo mismo cuando con el tiempo fui conociendo gente del interior, especialmente Misiones, porque estoy viviendo mucho tiempo en esta provincia. La gente que está en el campo sí conoce, entonces da gusto preguntarle. Ellos automáticamente te responden qué variedad crece en el lugar. Una farmacia viva. Exacto. Bueno, fue así que con esa inquietud me dio lugar que yo me trasladé a la ciudad de La Plata, siendo de la zona en el año 66, que era un lujo dirigirse a esa ciudad grande para uno, porque uno va a un pueblo chico, a una gran ciudad. En aquel entonces no había ómnibus traslado, sino se viajaba en tren. Y llegando a La Plata, me quedé impresionado del lugar, de la ubicación de esa facultad, en un entorno de mucha vegetación, y estudié agronomía. Aprendí mucho, y por suerte que durante el estudio teníamos un jardín botánico de mucha calidad y teníamos viajes especiales para ampliar nuestro conocimiento. Uno de los viajes que tuvimos es conocer la flora del sur argentino, la zona de Bariloche y el Bolsón y la isla Victoria, donde uno podía apreciar una magnitud de especies que no conocía en la zona, siendo yo del norte del país, con la flora local, misionera, digamos, no es lo mismo que observar la flora del sur argentino. O sea, ya estaba claro ahí entonces que la botánica era más fuerte que otra rama, digamos, de la agronomía. Pero ¿en qué momento empezó a dedicarse a estudiarlas, a escribir, a clasificarlas? Y una vez que me recibí de ingeniero agrónomo en el año 71, cayó en manos este libro. Un célebre libro que ya en esa época tenía la 10ª edición, corregida y aumentada por un fármaco muy conocido en Rosario, Sagese. Y un libro muy serio, muy lindo, y empecé a observar, y como la metodología que yo utilicé para transcribir el conocimiento de este libro, yo sugiero para los jóvenes que quieren hacer una cosa parecida. Es difícil aprender en forma amplia un montón de nombres. Entonces yo decidí ordenar árboles por un lado, arbustos por el otro lado, plantas cultivadas, plantas florales, y me basé en el primer capítulo de árboles que citaba ese libro, considerando que en la primera fase de ese tipo de análisis, de estudio, lo podía concluir no más de 2 meses. Me encontré la sorpresa que la información que tenía ese libro, escrito por un rosarino, el número de especies arbóreas medicinales era apenas, no superaba las 10 especies. ¿Y hoy en cuántas estamos? Y hoy, si tengo que hacer un tratado de los árboles y arbustos de la provincia de Misiones, y que tiene mucha relación con Paraguay, con el norte de Paraguay y el sur de Brasil, llegaría a las 100 especies, hablando de árboles y arbustos medicinales, que sería un número bastante elevado. En este libro, por supuesto, abarca muchas especies del sur argentino, del noroeste argentino, y también citan especies que no son argentinas, sino se conocen en el mercado argentino, porque la arboristería argentina de la capital federal, el universo de las especies medicinales, está alrededor de 700 especies. Y nuestra arboristería local
Sí. siendo acá el mercado de los yuyeros, conocido el nombre de Placita, Sí. y del mercado municipal de Encarnación, están alrededor de las 250 especies. Entonces, en el gran mercado capitalino de Capital Federal triplica la cantidad de especies, porque hay otras culturas, hay muchas necesidades. Ellos conocen especies de origen africano, origen brasilero. ¿Y cree que en Misiones valoramos lo que tenemos? Primero, ¿conocemos todo lo que tenemos? No se conoce todo no se conoce porque hay muchas especies muy autóctonas que no están difundidas, o sea, se conocen no más de un centenar de plantas, digamos, o sea, no son todas conocidas, hay muchas enredaderas desconocidas, inclusive... ¿Y algún tesoro que usted diga, este tesoro incalculable que tenemos por las cualidades o los beneficios de la planta y que no esté debidamente cuidada o que no se promueva su protección y cultivo? Teniendo el monte, con la Asociación del Monte, tenemos muchas enredaderas. Yo no valoro al 100% la importancia de milombre, pero el milombre, tanto en Paraguay, que hubo mucho desmonte, se considera una planta en vía de extinción. Y acá cuesta conseguir. O sea, para un tipo de patología se utiliza, pero además, con la presencia de los árboles y por el ambiente especial que genera, digamos, la masa arbórea, hay muchas plantas que crecen adheridas al tronco de los árboles que son muy llamativos y son muy utilizados y son escasas en la actualidad. Hay una planta que se conoce el nombre de Yatebuca, que es una planta garrapata. A ver, ¿se va a acordar de ese nombre? Porque acá quiero hacer una pausa, ir a la primera pausa, pero retomar después con ese tema. Y vamos a ir al corte conociendo su patio. De nuevo, ¿de qué se trata eso? La ginkgo biloba es una planta que tiene mucho valor para la circulación de la sangre, para la activación de las venas, para personas que tienen problemas en los oídos. O sea, la ginkgo biloba. Está muy desarrollada la planta del té. ¿Y cuál es la razón que yo tengo una planta de té en mi jardín? La planta de té lo tengo por el hecho de usar las hojas como en infusiones, porque sin realizar el proceso del té, en la elaboración del té negro, lo estoy realizando como té verde, porque las hojas secadas al sol y dando un toque, digamos, de secanza en un horno suave, conservan sus propiedades como antioxidantes. ¿Por qué conserva propiedades antioxidantes ese proceso? Porque todas las hojas que nos fueron ennegrecidas, que nos fueron oxidadas y que secadas en su valor verde, en su color verde, actúan como antioxidantes. Lo mismo tomar mate, también tiene la misma función. Seguimos aquí, seguimos hablando de plantas medicinales. Habíamos visto, bueno, algo del jardín de basilio, algo de té, algo de moringa, pero habíamos quedado en el Yatebuca. Yatebuca. La hierba, la garrapata. O sea, una planta que crece del lado sur del tronco del árbol, porque no le gusta el sol directo. Y una planta que crece en forma que se adhiere al tronco, en forma de medallones. Es muy simpático. Y lo curioso de esa planta, cuando logra completar su ciclo vegetativo, tiene unas florcitas
como una forma de apéndice, un pequeño apéndice, no más de 1 centímetro, formado como una pequeña vela, porque es un color blancuzco, semejante a la planta que es el paríparoa o jaguarundí, que es otra planta que tengo en el jardín. Sería, si uno sería previsible, mostraría una cosa con respecto a la otra. Sí. ¿Y para qué es buena? ¿Por qué es tan buena? Una planta como refrescante, una planta diurética. Pero lo curioso es que esa planta es escasa. Yo siempre quise tenerlo en mi jardín y sé que en ciertos lugares he observado, en otros lugares ya no lo tenía, no pude localizar. Inclusive en la gran reserva que existe en el entorno de las cataratas también llegué a observar, pero en un lugar tan turístico y tan especial yo no me animé a rastrillar como para apoderarme de algo que es prohibido sacar de esa reserva. Puede, exacto. Viene ahora un segmento que se llama Yo te conozco y bueno, compartimos testimonios de gente que lo conoce y nos dice algo sobre usted. Él era ya ingeniero agrónomo, había trabajado en el INTA, se dedicaba al comercio, pero él no es comerciante, él es investigador. Y él en ese momento tenía la creencia bien fundada de que el alcohol hace daño a la gente. Entonces él no vendía ni cerveza, ni vino, ni cigarrillo en su negocio. Si a él no le importaba que la gente no vaya al negocio, es porque él creía que él tenía que actuar como él creía que debía ser. Otro recuerdo que tengo de él es cuando yo empecé el programa Deutsche Zeit en Radio Provincia con Cabrera, el director de la radio en ese momento. Me pidió para hacer el contrato 3 cheques, porque se niega a hacer el contrato por 3 meses. Entonces me pidió 3 cheques adelantados. Y yo no tenía chequera. Así como te cuento, él abrió el cajón, abrió la chequera, agarró el lápiz y me dijo, ¿de cuánto? Para escribir lo que yo le pedía. Bueno, le di los importes, me dio los cheques y con eso fui, pagué a la Radio Provincia, y ahí viene el programa de Tiempo de Alemania. Por eso él es uno de los que participó en la posibilidad de la creación de este programa. Che, Basilio, esta mañana estuvimos juntos, Basilio. Es realmente grato poder conservar una amistad de tanto tiempo. Hemos vivido momentos felices y también compartido momentos de tristeza, que es lo que hace enriquecer nuestra vida. Y espero que Dios nos conceda más años para los dos ya estamos viejos, para seguir cultivando nuestra amistad. Que sigas bien, Basilio, y que termine el otro libro que comenzaste ya. Muchas gracias a Federico. ¿Quiere decirle algo también a su amigo? Y bueno, estoy muy agradecido porque siempre fui bien recibido en su programa del Tiempo de Alemania, y cuando tuve una ocasión en particular, digamos, de difundir algo sobre mis actividades, él me dio lugar para que lo pueda realizar. ¿Recurren los amigos a, Basilio, me estoy con unos problemas de hígado, ¿qué me recomendás? ¿Piden ese tipo de orientación? No. Yo soy enemigo de recetar las plantas medicinales. En el último libro escrito pongo un capítulo advertencias, que significa lo siguiente, que para saber usar determinada planta para un mal o una enfermedad que uno tiene que conocer el correcto diagnóstico de un profesional médico. Pero uno va a la placita y el doctor no está ahí. No, tiene que... Ahora, para el doctor no es una excusa, por eso está el hospital, que es gratis, hay muchas obras sociales, hay que tener un diagnóstico. ¿Cómo puedes tomar una planta para tu problema de la presencia de ciclo de piedra en los riñones? ¿O cómo puedes tomar una planta para tratar la diabetes? Primero hacerte un control. Claro, pero uno va a la yuyera y le pregunta algo para levantar la presión y algo sugieren y algo uno lleva a lo mejor sin pasar por el médico. Ese tipo de
¿De consejos es peligroso? Es peligroso, porque las yuyeras son comerciantes y yo hago un estudio sistemático de las propiedades y más de las variedades de las plantas medicinales y no entro en la parte médica. O sea, yo respeto la formación profesional médica. Mi función es botánica y felizmente llegué, digamos, a ser respetado por muchos médicos por esa postura. Lo interrumpo acá porque tenemos más testimonios, así que vamos al segundo Yo Te Conozco. Yo era el referente delegado agrícola de la Secretaría de Agricultura de la Nación y por esa razón empezamos a tomar contactos porque él es una persona que ya tenía su camino hecho en lo que es la búsqueda de las plantas medicinales de la región. Y pese a los años que estamos transcurriendo, es un persistente seguidor e investigador de todo lo que sean plantas aromáticas, plantas esenciales, todo lo que es yuyería, como dice vulgarmente la gente. Él es un experto conocedor de las propiedades de todas las plantas silvestres que tenemos en la zona. Yo lo reconozco como un excelente profesional en su rubro, único, me atrevo a decir único, y ya te digo, lo felicito por ser tan tesonero, tan coherente con sus principios y tan responsable, porque otros ven que no es rentable y se va por otros caminos. Él sigue ese camino y no está muy difundido también ese tema. O sea, si hablamos de yuyos vulgarmente en el país, pensamos en Córdoba, pero no pensamos en Misiones como se piensa en el país, ¿no? Y Misiones es muy diversa en cuanto a las especies nativas regionales que sirven para un montón de curaciones, como medicinas alternativas, homeopatía, lo que fuese. Basilio, es un placer que me hayan invitado a charlar sobre ti. Rescato en vos tu capacidad, tu conocimiento, tu profesionalismo. Vos sabés que te aprecio muchísimo y siempre en ese respeto recíproco de saber quiénes somos y cuánto sabemos de lo que sabemos, y sos un digno representante de la ingeniería agronómica de la ciudad. Te quiero mucho. Saludos. Muchas gracias al ingeniero Vergara. Bueno, está bien. Y René, un gran abrazo hacia vos y estoy muy agradecido por tus hermosas consideraciones hacia mí. Bueno, habló también de seriedad y responsabilidad, de la persistencia del interés. Lleva ya muchos años en esto y sigue entusiasmado con esto. Y mira, básicamente es una suerte, yo digo, viene de herencia, viene un poco que de una mención muy especial que me hizo notar: el que respeta el reino vegetal, ya entrando en la parte más mística, estaría consagrado en su vida con lo necesario para la vida, para uno propio y para su entorno. Y yo he notado que esto se me está cumpliendo. Y el hecho de tener un jardín, además, en los últimos tiempos nos tomaba la mañana con mi señora, y si bien siempre tenemos ocupaciones por, no específicamente a la tarea de difundir eso, sino de escribir, sino tarea de personas mayores de tantos turnos que uno solicita a los doctores, y eso lleva tiempo porque no es fácil, es fácil. Pero nos tomamos un pequeño tiempo y me siento en el fondo del jardín, y para mí como estar conectado con algo mágico, con algo que es de Dios, que es la naturaleza. En cada vegetal uno tiene que verlo algo místico. A veces me cuesta a mí atropellar una planta, pero a veces es necesario podar una planta o regalar las hojas a otras personas que necesitan, pero lo veo como algo mágico. Hay otra conexión mágica y muy fuerte también, que es la que seguramente va a ver ahora.
saludar y decirte que estoy muy contenta por este homenaje que te están haciendo, por toda tu trayectoria como ingeniero agrónomo y estudioso de las plantas. Y tengo constancia de que siempre hiciste con pasión esto. Me acuerdo desde niña que me llevabas al vivero y yo jugaba entre las plantas medicinales que tenían con unos colegas, o si no también me acuerdo cuando nos íbamos al interior que traíamos el baúl lleno de plantas y de tierra y era todo un desastre. O si no cuando agarraba un libro y encontraba unas plantitas secas que vos guardabas para después estudiarlas. Bueno, te mando un gran abrazo. Chao. Bueno, pues por llevarme pasando a enseñarme las plantas, me sirvió de mucho. Quería decir gracias porque todavía recuerdo que de chiquitito vos me enseñabas de los nombres de las plantas medicinales. Muchas gracias. Chao. Qué amorosos los chicos. ¿Y de verdad les enseñan los nombres tan chiquitos y ya se están aprendiendo? Y le muestro, porque sin saturarlos, sin... Sí. A veces con muchos sobrinos que se acuerdan en el caminar o sea, depende del lugar, ¿no es cierto? Tanto en Posada, donde vivimos, no se presta, pero en el interior, cuando tuve la ocasión de estar, especialmente San Javier, donde es oribunda mi Ana María, y tuvimos en varias ocasiones varios viajes con mucha visita a los sobrinos. Yo salía a pasear y mostraban las vegetaciones, plantas muy significativas, y le decían, fíjese, esa planta tiene la forma de una vela Victoria. Sí. Y se acuerdan de mí esa inflorescencia en cierto pastito que tiene ese aspecto, ¿no? Y ahí quedó. Vamos a un corte y seguimos charlando. Está cada vez más interesante esta charla, no se vaya. Estamos presentes ante una planta muy interesante, de mucho valor para la ciudad de Encarnación. La razón consiste de que Encarnación cuenta con una infraestructura muy apropiada para el turismo en época de mucho calor, porque tiene una hermosa playa. Y para los amantes del sol, esta planta cumple una función muy importante, porque uno puede observar que con una semilla y presionando la palma a la mano, produce un colorante natural no tóxico que sirve como protección para los rayos solares. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se llama? El nombre de esta planta es urucú, que produce una semilla con un poder tintorio colorante no tóxico que le puede obsequiar para preparar su propio aceite, su propio bronceador. ¿Cómo se prepara? Esta cantidad de semilla yo sumerjo en un recipiente con aceite especial, un aceite bueno, tipo para bebé, digamos, que puede un aceite refinado o aceite de coco, por último. Lo dejo macerar 24 horas y lo macero dentro del frasco, esta semilla, y el componente colorante que rodea la semilla, que recubre la semilla, se integra en el aceite y el mismo aceite queda coloreado y sirve después lograr como un bronceador natural. Qué interesante eso. ¿Y se está utilizando esto en alguna industria cosmética? Muy poco en Brasil, en algunas playas brasileras venden este producto con nombre de urucum. Urucum. Y en Centroamérica, tengo gente amiga que por una época muy difícil en el Paraguay, por la parte política, recorrieron medio mundo y muchos se conectaron con Centroamérica, donde esta especie crece en forma abundante, porque nuestro clima, en Misiones hay muchos ejemplares aislados, no es nativo 100% acá. Y en esas regiones usan para colorear las comidas, para darle color a las comidas. Y una de las formas también de darle el color al caldo, a la comida, es introducir las semillas en un saquito, saquito como usan para el té, pero de tela, para que el colorante salga a través del tejido
y quedan las semillas que son duras para masticarlo dentro del saquito. ¿Pero le pones solamente color o le agrega alguna otra? Le da color, le da Solo color. color. Pero hay una receta que me llamó la atención, publicado en Paraguay, que no conocen en profundidad esta planta. El norte del Paraguay es más conocido, pero la parte sur del Paraguay no es conocido como un clima similar a Misiones. Difunden una receta mexicana y hablan del achote. Y felizmente en mi caso particular, el estudio que yo estoy haciendo ahora, busco conocer la diferente sinonimia regionales. Y yo supe y pude interpretar que el achote, que prepara una pasta con el colorante, con todas las semillas molidas, le da un sabor particular a las comidas. Yo hasta ahora no llegué a probar, pero en la receta se destacaba de la gran virtud de que tenía esas semillas. ¿Cuánto ocupamos en la provincia de Misiones lo que tenemos para la elaboración de fitomedicamentos? ¿Poco? Había un programa apoyado por las instituciones oficiales y no usaban más de 5 especies, o sea, la ambaú, la cangorosa, la carqueja, y creo que ahí me quedé corto. Caléndula, me parece que había una crema Pero la de caléndula no es nativa, la caléndula se traían plantas de otra zona. La caléndula nativa, o sea, no usaban más de 5 especies, quede bien el número. ¿Deberíamos insistir por ahí? Se debe insistir en un trabajo que yo publiqué del diagnóstico de las plantas medicinales, que en las recomendaciones citadas en ese tratado son similares y son de gran utilidad para Misiones también. Yo recomiendo ampliar el universo y pongo como ejemplo lo poco que se utilizó acá en la provincia. A nivel nacional, hay laboratorios y sus productos ya son conocidos en las arboristerías misioneras. Hay muchas más especies, pero en forma de tintura, Sí. tinturas madre. Una cosa parecida utilizan algunas personas como el programa de la atención de la salud, de la pastoral de la salud. Pero estamos hablando a nivel provincial, se aprobaron 5 especies. A nivel más... ¿Qué se podría producir masivamente, por ejemplo, que sería de mucha utilidad? Y se podía aprovechar el lapacho, que no se aprovechó hasta ahora, que hay un producto que lo elaboran en Córdoba. Se puede utilizar también plantas que el sarandí para la diabetes. Hay la pata de buey, también una cosa es conocida en todo. Inclusive... acá en la provincia, a nivel digamos, oficial, no se explotó en profundidad la hierba dulce, el cagaje, claro, digamos. ¿Cuántos nombres hay acá? ¿Cuántas plantas están incluidas en su último libro? En este está incluido cerca de las 140 especies. Lo tomé la más significativa y algunas cosas no tan bien conocidas, como el curuguay, digamos. Sí. Lo mencioné porque una planta que en Paraguay lo conoce mucho el curuguay, que es una especie de un pariente del zapallo, tiene el formato de una berenjena gigante y una curcubitácea, o sea, un zapallito que tiene un gran valor, digamos, para realizar algunos dulces, pero es muy escasa su producción. Apenas algunas quintas familiares lo observé en Posada. Sí. Y el curuguay, que es un porotito, digamos, un poroto gigante, que en el Monte Misionero se encuentra y en Paraguay lo conocen, y en los tratados escritos por colegas paraguayos, hablan de la gran virtud que tiene su semilla, porque la semilla se ve que tiene una virtud preparada un café, una vez tostada la semilla y molida, es un brebaje, digamos, muy reconfortante para la persona con mucho prejuicio después de una farra, digamos. Mira, como dicen, después de una borrachera. Qué elegante lo dijo. Abro en cualquier lado y vamos a ver, ¿se las recuerda todas? ¿Sabe todas? ¿Lo puedo poner a prueba? Y me gustaría que sí. Sí, bueno, abro y... Uy, salieron fáciles.
ruda, rompepiedra. Voy de nuevo, Sí, está muy fácil. suerte. A ver, caroba. Caroba, muy bien. Sí. La caroba, como puse el ejemplo, de que su nombre científico, Jacarandá semicerrata, se confunde Sí, por claro, la... no, empezamos hablando de ella. Claro, acá, viste claro, que... ya también fácil. vamos cambiando, de nuevo, en la tercera decía. Sí. Tilo falso. Tilo falso, muy bien. Yo enfatizo mucho el tilo falso, es una plantita que inclusive en algunas calles posadas lo he observado porque me sirvió de llevar material para mis charlas. Es una enredadera que tiene una hojita alargada y una florcita muy significativa, pero su fruto en forma de maripositas. Y la gente del lugar lo dicen tilo, y yo lo denomino tilo falso para diferenciarle del verdadero tilo. El verdadero tilo solo se consigue en las farmacias serias y en la arboristería seria del país, y especialmente los que producen el famoso saquito de tilo, que es un verdadero tilo. Y el tilo falso lo venden las yuyeras. ¿Y tiene el mismo efecto? No. En principio, el verdadero tilo está muy estudiado porque su lugar de origen es Europa-Asia. Que es relajante, ¿no? Ya está comprobada todas sus virtudes como tranquilizante, relajante, ayuda para el estado de la frialdad que levanta el ánimo. Pero el otro tilo, lo suelen decir como tranquilizante, pero no tiene su comprobación científica. La única referencia que yo agrego que tiene un fundamento no perjudicial del abuso es usado en forma de baños. Porque las plantas que... Nunca tomar entonces el tilo falso. No, el tilo falso yo diría que no, porque hasta puede tener un efecto de presión inclusive. O sea, primero, todo tilo que se vende en las yuyerías acá sí... Es tilo falso. Es tilo falso. Así es. Entonces no deberíamos tomarlo. No debería. La forma como se usa en forma simbólica, una florcita para adornar el mate listo, como le dicen, porque hay una costumbre local, tanto como en Posada como en Encarnación, venden un mate listo. ¿Qué significa mate listo? Es un mix de diversas especies medicinales. Y le ponen porque como un adorno, pero no es un adorno que no sirve, no ayuda para nada. Es como agregar dos florcitas, como agregar... como decorar un vaso de jugo con una rodaja de un corte transversal de la carambola, le da un gusto pintoresco, digamos, vistoso, pero no llega al beneficio de lo que la carambola representa con sus propiedades, su fruto y sus hojas para la diabetes. Vamos a un cortecito, ya seguimos, es nuestro último corte, ya volvemos. Esto quiero enfatizar una planta que no es muy conocida en la provincia de Misiones y hay plantaciones escasas, es el urucú. El urucú tiene unos frutos irisados, en el interior de la misma hay presencia de semillas que tienen una coloración muy particular que sirve para colorear las comidas y además tienen utilidad como bronceador. Una planta de mucho valor para la zona, especialmente en los calores que tenemos ahora. En el interior tenemos una gran variedad de plantas de salvia, de burrito, cedrón, diversas especies de menta, inclusive en el cerco que se da al fondo. Tenemos la presencia del milombre, es una forma de conocer el comportamiento de su desarrollo, porque es una planta que es muy nativa de los montes, pero también se puede cultivar en los jardines. Y es el fin de este cultivo, de ese cultivo asociado de diferentes especies, es para conocer el comportamiento de su desarrollo. Hay muchísimas especies entremezcladas, ¿no? Tenemos la verbena, tenemos también plantas
laurel de jardín, además una planta que es muy interesante por sus frutos, como la acerola, el caso de una planta cangorosa, una variedad más de 20 especies en ese cuadro. Parece increíble como uno puede en un espacio chico rodear de muchas especies. ¿Qué deberíamos tener en casa si tuviéramos un espacio, si tuviésemos un canterito o posibilidades de tener, así como tiene usted en su casa, algo de tierra? ¿Qué no debería faltar en la casa de los misioneros? Y especialmente las mentas, que son fáciles de cultivarlas. Algunas albahacas, hay dos tipos de albahacas, la albahaca clásica de ciclo anual y la perenne. ¿Qué efecto medicinal? Y las tiene? mentas son digestivas y la albahaca también para saborizar unos platos que tienen una función digestiva. O sea, hay si es posible tener la salvia. Yo siempre planteo y te hago la pregunta como persona muy conocedora con el mundo en general, ¿para qué usas la salvia? Me va a matar. No, tranquilamente responde lo que sabes en la comida. No uso salvia. ¿No? No, Pero ¿para no. qué usan la persona? Bueno, la mayoría no sabe, dicen sí para darle sabor a la comida. Todos desconocen, yo en Sí. especial también lo desconocía. Uno no es perfecto en el conocimiento sin profundizar. Algo estoy pescando de la salvia en cuanto a algún efecto de tranquilizante, para lo relajante para algunos dolores, ¿puede ser? ¿La salvia? Básicamente, No. más que nada, la salvia uno usa por tradición en las comidas. Uno usa un guiso, 2 o 3 hojitas de salvia. Uno usa una sopa, 4 o 5 hojitas de salvia. Pero para mí fue una sorpresa, no para lo que yo les pregunto. Sí. O sea, yo fui aprendiendo gracias a que preparé un compendio de las plantas aromáticas con propiedades medicinales. ¿Cuál es la de la salvia? Y la salvia en este caso es muy digestiva, tiene muchas propiedades en las comidas grasosas. Y en las comidas grasosas, usando hojitas de salvia, en las sopas que uno sin querer, algo de carne, algo de grasa contiene, un guiso también, y eso favorece que el plato de comida sea más digerible. Bueno, digestión, entonces nada que ver, yo lo asocié con el dolor, Está bien, nada que ver. no, está bien, uno, sí, por supuesto. Esa es una. Sí. Luego, hay plantas que son refrescantes, o sea, hay un mal concepto de usar la planta para el corazón, que también es bueno tenerlo como algo que acompaña a la bebida en el tereré, como el cedrón, arbolito o cedrón en paja. Pero jamás se debe tomarlo como una planta que son buenas para el corazón, porque el corazón es un organismo tan complejo que con el hecho de tomar cedrón, arbolito y cedrón en paja, que tiene una función como tranquilizante, te suaviza el estado. Pero sabemos bien que el problema cardíaco no está relacionado solo con la parte del estado anímico de los nervios, que puede está haber relacionado un por problema de una arteria tal cual, bloqueada, etcétera. muy complejo, Sí. que funcione más de una. Ahora viene un segmento que se llama ¿Qué ves, Basilio? Y vamos viendo algunas imágenes y vemos qué le sugieren esas imágenes que veamos. Así que vamos a la primera. ¿Es verdad esto? Se asoció no sé si la hoja del mamón o el mamón en algún preparado como útil para protegernos del mosquito. Esto salió a raíz de unos videos que se difundió, en algunos casos coincidió que sirve, pero en forma profunda, bien un estudio meticuloso, no hay estudios que convaliden esa experiencia.
Hay que tener cuidado con esto porque estamos tan preocupados con lo del dengue que por ahí nos embarcamos, ¿no? en cualquier consejo. Algunos casos funcionó. Yo diría que felizmente tenemos muchos puestos de salud que nos orientan bien. ¿Hay otra crotalaria, puede ser? Que también se mencionó como que era útil para esto. Bueno, la crotalaria es una forma, fue un boom sofisticado porque las flores de la crotalaria atraen a las libélulas. Y la libélula es un insecto alado muy particular que tiene doble ala, que tiene la particularidad que en su estado infantil su alimentación está a base de insectos, pero es una cosa que en nuestro caso no da, porque en nuestro caso se cuida que, por eso las medidas que se toman contra el dengue en la zona, en la ciudad de Posada particularmente, se desarrollan en cualquier recipiente que hay resto de agua. Claro. Y la libélula, el estado, digamos, larval de la libélula no se desarrolla en ese cacharro. Vamos a la próxima imagen. Bueno, es un debate actual, la marihuana medicinal. Bueno, como se está estudiando y como es un tema todavía no resuelto, el último libro que yo observé en Buenos Aires, donde hay un estudio profundo en la marihuana, no adquirí por esa razón. Yo respeto esa planta y lo único que rescato, que fuera lo que se use, con la forma como se use, con el mal uso, de que las hojas maceran alcohol, alivian los dolores musculares. Hasta ahí me animo a... Eso se utiliza en Paraguay, ¿no? Me animo a mencionar porque es una práctica muy común. Yo no tengo experiencia, porque no soy médico, no soy masajista, pero sentí mucha aversión. Hasta ahí está mi conocimiento. Muy bien, vamos a la próxima. Con mucha facilidad vamos a los medicamentos. Por cualquier pequeño dolor recurrimos a los medicamentos. ¿Hará lugar la farmacia, la industria farmacéutica dará lugar a los fitomedicamentos? Con plantas que tienen mucho valor en la salud, como la ginkgo biloba que vimos al comienzo, productos muy, para no hablar de marcas comerciales, te venden en cápsulas. Porque las cápsulas te venden ya procesadas las hojas y con un gramaje, digamos, ya definido, que es un vehículo, digamos, de utilizar con mucha más facilidad, digamos, una cantidad de gramos por día en la salud. O sea, en plantas especiales, que puse el ejemplo de la ginkgo biloba, que inclusive si uno tuviese una visión comercial importante para el país, uno puede incentivar el desarrollo de plantar árboles de ginkgo biloba en Misiones para encapsular, porque tengo entendido que gran parte para la industria farmacéutica argentina se importa esa especie. Vamos a la última imagen, por favor. Bueno, tiene mucha propaganda la moringa. De todas las propagandas que existe, en el libro en particular que publiqué, el último libro, Plantas Medicinales de la Región, yo no transcribí toda de la magnitud de la información que hay, porque considero que la mayor parte son más folclóricas que científica, que con una comprobación científica. Y cito una fuente muy seria de un libro de dos autores, de dos duplas, como yo me asocie, como estoy queriendo corregir otro libro con un farmacéutico bioquímico, que me corrija y me fundamente por qué se cita esa propiedad. Y en el libro, Lorenzi y Matos, ellos citan la única comprobación científica que ellos conocen hasta la fecha, que tienen una gran utilidad para la diabetes, pero también no niegan su gran efecto de la presencia de los minerales en calcio y hierro, pero también exagerando el uso, también no es muy aconsejable usar sin el control específico
de un profesional Está médico. bien, que es lo que usted también dice En todos los casos. en este libro que acabo de leer. En el último. Se nos acabó el tiempo y quedaron un montón de cosas por charlar fuera. De todos modos, aún así, con este tiempo mezquino que tenemos en la televisión, disfrutamos de esta charla y estamos sumamente agradecidos de que haya venido. Bueno, un gusto de poder comunicar, saber que uno está presente, que uno tiene interés en informar, que gracias a ese último libro que quiero que lo vean, inclusive no todos saben por qué elegí esa hermosa foto. Y hago una pregunta a los que están fuera de cámara, ¿no? Especialmente a vos. ¿Qué otro nombre tiene esa planta, conocido el nombre en Murucuyá, que nosotros mal en la provincia lo utilizamos el término portugués de marucuyá? Se conoce con el flor como pasionaria. ¿Y por qué tiene esa denominación? Porque la estructura de la flor recrea la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ah, mira. Y no sé si hay tiempo, se explica. No tenemos nada más de Entonces tiempo. dejamos pendiente. Nada En más la de próxima tiempo. charla que yo voy a hablar Vamos a sobre el hacer un tema, bis, sí. voy a ampliar y a explicar parte Sí. por parte, porque es muy, muy interesante que las partes de la flor tienen un significado especial de la pasión de Jesús. Buenísimo. Gracias por haber venido de nuevo y a ustedes también gracias por acompañarnos hasta la semana que viene. Gracias.